preparando y creo que, bueno, muy buenas noches a todos a este espacio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, un espacio ofrecido por Café Don Manolo, aquí en Dos Quebradas, Risaralda. Todos cordialmente invitados siempre a estas reuniones a las 6 de la tarde, donde acompañamos a nuestro presidente de la Fundación, el coronel Luis Alberto Vallamarín, y algunos voluntarios asistentes a enriquecerse, por supuesto, con muchísimos temas en torno al conocimiento integral que debe tener un estadista y un gran ciudadano. Para el día de hoy seguimos con nuestras sesiones de conferencias y estamos en Estados Unidos, y el día de hoy específicamente Estados Unidos, guerras mundiales y la Gran Depresión de 1929. Nicole Villamarín, bienvenido a esta, el aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El auditorio es suyo y esperamos que tengamos una noche de conocimiento. Bienvenido, Micro. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal, muy amable por la introducción que hace usted, y una especial bienvenida a todas las personas que nos han venido acompañando y a quienes tenemos el honor de que nos acompañen esta noche por primera vez en la sala. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está propendiendo por la formación integral de personas con visión de estadistas y estrategas que deseen participar posteriormente en eventos de la administración pública o del liderazgo de sus comunidades, con unos énfasis de visión más amplia y con una prospección a lo que viene en el mundo. No podemos seguir navegando en el pasado y enfrascados en discusiones bizantinas, enfrentamientos internos que nos han caracterizado durante tantos años de vida republicana y que nos han hecho perder el norte o el sentido de lo que le correspondería a este continente, como diría Nino Bravo, tierra donde hay danzas de guerra y paz, porque es un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Y no nos referimos a las cadenas que dicen los comunistas del capitalismo contra el pueblo, sino son esas cadenas mentales que no nos dejan avanzar por la falta de pensadores, dirigentes políticos con mentalidad de estrategas y con mentalidad de estadistas. En la noche de hoy vamos a compartir la cuarta conferencia acerca de lo que ha sido la prospección y el desarrollo geopolítico de Estados Unidos. Y vamos a compartir unas temáticas relacionadas con el periodo que se llama de la única guerra mundial, que se partió en dos y tuvo un periodo de entreguerras. Así lo consideran unos analistas. Otros dicen que no, que son cada guerra diferente y que lo que ocurrió en el intermedio también es un periodo diferente. Pero sin embargo, en el análisis que haremos hoy, que es un punto de vista, trataremos de articular todo en una sola parte, no para ponernos a favor de una teoría ni la otra, sino para reflexionar y dónde está Colombia y dónde está Latinoamérica en medio de todo este embrollo en el mundo. Entonces vemos en la primera ayuda como un resumen visual de lo que ocurre, la bandera de la gran nación americana con sus 5 decenas de estrellas, el dinero o el símbolo del poder económico que es su dólar, y abajo vemos una gráfica que nos indica por qué lo ocurrido en 1929 fue realmente un crack. No pretendemos hacer aquí un análisis económico porque eso sería, primero, muy largo y segundo, no somos los especialistas en temas económicos, pero sí desde la perspectiva de la geopolítica y la política tanto mundial como regional y local nos va a dar una claridad exacta de lo que afecta el manejo de los países, las decisiones económicas, geoeconómicas, geopolíticas y las malas orientaciones que puede haber en un momento en determinados lugares producto de las decisiones políticas de los líderes de cada país. Por eso hemos insistido tanto desde cuando comenzamos con el primer seminario de gobernanza que la política es una responsabilidad muy alta. No es la politiquería a la que estamos acostumbrados aquí en este trópico del amiguis, nombrando a los amiguis y haciendo componendas, sino que cuando se asume la política como la real responsabilidad, como la asumieron los padres fundadores de Estados Unidos, se sobreentiende que cada decisión política es trascendental
porque implica vidas humanas y destinos de pueblos. Entonces, miremos aquí algo de algunos elementos alrededor de los cuales giraba la economía previa a la Primera Guerra Mundial. Y vemos que es que el mundo estaba en un mechero en ese momento. No había internet, no había fax, no había WhatsApp, no había nada de esas características, pero sí había lo mismo que tenemos ahora. Y si esa Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato de un archiduque, que fue mucho menos de lo que está pasando, pues debemos poner atención porque si es en esa ocasión que no había armas atómicas, ni había tantas tecnologías, pasó lo que pasó con esa mortandad tan horrible que hubo en Europa y en otras partes del mundo, porque es que la Primera Guerra Mundial no fue solamente en Europa, se extendió al África, se extendió al Asia, se extendió a Australia e inclusive tuvo su cercanía aquí con Latinoamérica, no tanta, pero la tuvo, y después en la Segunda Guerra Mundial ya fue más amplia. Entonces, miremos que había unos imperios centrales, que en ese momento era el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco. Y los tres estaban gravitando alrededor de la teoría geopolítica que hemos reiterado hasta la saciedad aquí, la de Halford Mackinder, el inglés, el geógrafo, que concibió el mundo como una gran isla mundial y una isla separada que era América. Así concibió él el mundo en su momento. Dijo, el mundo realmente no se divide sino en dos bloques, una gran isla mundial que hay y una isla separada que es América. Esa fue la concepción general de Mackinder. Y luego dijo, esa gran isla mundial tiene una parte muy importante donde se ha desarrollado la humanidad y las guerras y la economía y todo lo que ocurre, que es Eurasia. Y sobre el centro de Eurasia, de norte a sur, hay un pivote mundial alrededor del cual gravita el desarrollo, la historia, la geopolítica y el poder del mundo. Y quien tenga el control de ese pivote va a tener el control del mundo. Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? Que el imperio austrohúngaro pues realmente estaba ya entrando en su declive final por todo lo que caracteriza a los imperios y las visiones de gobiernos realistas, etc. El imperio turco también ya estaba en graves problemas porque Inglaterra le estaba moviendo el piso con Arabia y máxime que ya se había descubierto petróleo en esa región y se sabía que era una región rica, había que sacar del juego al imperio turco. Y Alemania estaba creciendo como imperio, pero tenía la dificultad que era gobernada por el Kaiser Guillermo II, y el Kaiser, pues además de ser una persona bastante temperamental, tenía unas ambiciones más grandes porque estaba interesado en desarrollar la geopolítica de los mares que tanto les había interesado a los alemanes cuando la publicó o la comenzó a publicar el almirante Alfred Thayer Mahan de los Estados Unidos. Entonces, tomando esas ideas, el Kaiser Guillermo hasta se declaró almirante y creó una armada muy poderosa con el fin de atacar a su gran rival, que en ese momento era Inglaterra, y de hecho lo atacó en las colonias. Hubo batallas en el sur de África y en otras partes donde había colonias eh, inglesas, británicas, ya llegaron los alemanes y los atacaron, y viceversa. Entonces, son detalles de la Primera Guerra Mundial que no se estudian mucho, sino que se concentran en las trincheras de Europa y que ahí pasó todo. Entonces vemos que esos tres imperios centrales y la visión geopolítica que tenían, pues indica que ya estaban pensando en conquistar el mundo. Paralelamente, había ocurrido en Rusia la revolución menchevique de 1905. La bolchevique fue en el 17, pero la menchevique se hizo en el año 1905 y ya quedó muy mal soportada la dinastía Romanov, la de los zares. ¿Cuál era la principal razón de esos problemas que había? Era fundamentalmente económica, porque había mucha miseria mientras la dinastía Romanov y todo su círculo vivían muy bien. Entonces Rusia era un caldo de cultivo para alguna revolución. Y paralelamente con eso, el marxismo había adquirido mucha fuerza, se estaban formando los partidos marxistas de Europa y apareció un señor que se llamaba Vladimir Lenin, que le dio la línea leninista del pensamiento de la acción
y el uso de la violencia y todo lo que le multiplicó al pensamiento marxista. Entonces, ya son dos elementos importantes, ambos de carácter económico y geopolítico y político, que van influyendo en Europa y en el resto del mundo. Bueno, pero es que además había vientos de guerra en las colonias, como lo dijimos, no solamente por el interés que tenía Alemania de conquistar esas posiciones y salir a ser la nueva potencia naval del mundo. Hacia allá aspiraba el Kaiser Guillermo. Eso casi no se menciona en los textos de historia, pero estudiando el pensamiento, por ejemplo, de Bulot, de Ratzel y de los otros geopolitólogos que lo acompañaron, ese era el sueño del señor Guillermo II, era que Alemania conquistara el mundo completamente, porque consideraba que ahí estaba el corazón del que ha hablado Mackinder. Y ya lo dijimos, Mackinder fue inglés y era de la isla y escribió una teoría geopolítica terrestre. Y también hacíamos el ejemplo que el señor Mahan era territorial, era continental, pues, de Estados Unidos, y fue el que escribió la teoría de los mares. Pero pues son cosas históricas que ocurren. A eso se suma que esos vientos de guerra que había en las colonias entre los diferentes ocupantes y sus vecindarios y las nuevas potencias que ya emergían como Estados Unidos, se sumaba la ambición japonesa. Y la ambición japonesa se materializó primero en la guerra ruso-japonesa de 1904 y en las siguientes agresiones que fue haciendo Japón contra su vecindario, porque tenían una teoría geopolítica que la habían construido en asocio con Alemania dentro de su formación académica, me refiero, que era crear una esfera de la coprosperidad en el Oriente Asiático. Entonces los emperadores japoneses estaban pensando en extender el poder de Japón por todo el Pacífico y dominar China y alrededor, por la misma razón por la que Inglaterra había conquistado todas esas tierras, por la materia prima, por la mano de obra y por la facilidad que les daba tener el control de los mares y de las flotas navales y territorios que les eran muy pródigos en recursos. Mientras tanto, en Estados Unidos se ha desarrollado la doctrina Roosevelt-Hay. Roosevelt, el más malo de los dos, que fue el que nos birló el canal de Panamá. Y la doctrina Hay fue tan importante que en Estados Unidos se considera que el mejor secretario de Estado que han tenido ellos, a pesar de que han tenido unos ligas mayores en ese cargo, como Kissinger y otros, pero este señor Hay la saca más grande que los demás, porque durante su ejercicio de su Secretaría de Estado logró que Estados Unidos despojara a España del control de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam, etcétera, etcétera, y sepultó para siempre al Imperio Español. Lo que quedaba del Imperio Español lo sepultó la doctrina Hay, pero no se quedó solamente ahí, sino que vino aquí a Colombia y nos hizo el gran favor de promover la separación de Panamá o la traición de Panamá-Colombia. Ese era el escenario que tenía en ese momento Estados Unidos. Tenía ya el canal, porque lo ha construido entre 1903 y 1914, cuando lo inauguró, tenía el control de todo Latinoamérica con ese canal, controlaba perfectamente el Caribe, estaba dominando en la producción de petróleo, de autos, era el país que más líneas ferroviarias tenía en el mundo, había desarrollado ya muchas carreteras, su agricultura estaba en boom y la cantidad de elementos que estaba produciendo Estados Unidos en la parte industrial era asombrosa para el mundo. Entonces, era una potencia que estaba al otro lado del Atlántico. Como siempre, los europeos con su nivel habían mirado estas tierras inferiores, pero se les había crecido un enano muy poderoso que era Estados Unidos, y con la doctrina Roosevelt-Hay hay que estudiarla muy bien, hay que estudiar a Teodoro Roosevelt muy bien. Cuando dijo I took Panamá y nos organizó a todos, realmente estaba quitándole cualquier acercamiento que pudiera tener Europa hacia Latinoamérica para volverla a dominar. Porque sabemos, todos lo hemos dicho aquí, que Inglaterra no perdía la esperanza de volver a venir a ocupar estas tierras. Es más, Japón
Alemania y hasta Holanda estuvieron haciendo intentos para promover la construcción del Canal de Panamá en el momento en que fracasó Francia con el señor Lesseps. Pero eso es historia de otro lado. Al mismo tiempo, toda esa economía y esa geopolítica previa a la Primera Guerra Mundial gravitaban alrededor de los avances tecnológicos que se estaban dando, que eran impresionantes. Es que por donde lo miremos, la fotografía, el cine o las horas grabaciones en video antes de que fueran cine, las primeras incursiones a la radio, el teléfono, las mejorías que tuvo la navegación, las mejorías que tenían los ferrocarriles, ya la adecuación de autos o autobuses por primera vez, ya se pensó en vehículos de carga, es decir, el cambio fue impresionante. Y si eso era en la vida civil, en la vida militar, cambió de una manera abismal, porque ya las ametralladoras no eran por refrigeración de agua, sino ya fueron por otro tipo de fabricaciones, se cambiaron los calibres, se comenzaron a mejorar los cañones de artillería, se diseñaron nuevas tácticas, la infantería tuvo otras formas de actuar y los ingenieros militares adquirieron una preeminencia impresionante en cualquiera de los ejércitos y Estados Unidos los desarrolló de una manera importantísima con la construcción de puentes, de ubicación de sitios para hacer los campos minados, de la ubicación de campos minados marítimos. Es decir, todo eso se fue desarrollando de una manera rapidísima y lo mismo los buques de guerra. Ya dejaron de ser los viejos buques de guerra construidos con madera y con velas, sino ya eran buques a vapor con toda la capacidad de blindaje en sus capas y con unas capacidades de navegación muy fuertes. Aparecieron ya las primeras formas de submarinos. Es decir, esto fue una cosa aterradora y abismal lo que hicieron Estados Unidos y Europa, en especial Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que fueron los que le dieron el vuelco a la tecnología de ese momento. Entonces, esa economía pues comenzaba a generar otro tipo de empleos, otro tipo de facilidad para que el ser humano desarrollara muchas creatividades. Se hicieron ya los primeros intentos de la comunicación inalámbrica, porque sabemos que ya existía la alámbrica, que era con el telégrafo, pero ya se hicieron los primeros intentos de comunicación inalámbrica. Entonces, el mundo había cambiado en menos de 60, 50, 60 años de una manera aterradora y Estados Unidos había construido todo eso y había llevado la bandera gracias al estímulo a los inmigrantes, a la inversión, a la iniciativa privada. Y finalmente las industrias militares iban en tal ascenso que ya ponían en riesgo a la especie humana. Y tenemos el caso de que llevaron los gases en la famosa batalla de Ypres, como se escribe, que tiene otra pronunciación en francés, pero lo decimos Ypres para identificarla, que fue una batalla salvaje donde se utilizaron los gases de lado y lado en medio de todas las trincheras y de la fetidez, la hediondez y la dificultad que vivían, y fuera de eso le metieron gases allá, artillería y otro tipo de incursiones con túneles y explosivos. Para esa época la dinamita apenas llevaba como 15, 20 años de existencia. Entonces, alrededor de todo eso giraba la economía y había un boom en el mundo y parecería que se estaba cumpliendo otra vez la teoría de Malthus, que cuando la raza humana crecía tenía que venir una guerra, una pandemia o una dificultad para que se bajara esa presión humana, esa selección natural y volviera el ser humano a quedar pocos en el planeta para poder disfrutar de los recursos como tanto lo insistió Malthus. Que tenía razón o no tenía razón, pues eso ya es otro tema para analizarlo, pero estamos haciendo un mapa general de lo que ocurría. Y ven ustedes ahí a la derecha el dibujo de cómo estaba el mundo, jalando unos con otros, unos para un lado y otros para otro lado, y así estaba Europa en particular, y era donde estaba el máximo consumo, porque había más capacidad de dinero. Bueno, ahora miremos algunas consecuencias de esa guerra, de esas consecuencias geopolíticas con incidencia en el aspecto económico en la Primera Guerra Mundial. Resulta que Alemania
perdió, todos sabemos, la Primera Guerra Mundial la perdió porque el Kaiser Guillermo no pudo concretar lo que quería, porque la guerra se llegó a un punto muerto en las trincheras y se concentró ahí entre Francia y Alemania, que han tenido muchas otras confrontaciones, y no evolucionó. De ahí avanzaban unos 300 metros un día y al otro día tenían que devolverse a volver a ocupar las trincheras anteriores, a reconstruirlas. Y Estados Unidos fue invitado, entre comillas, a la guerra debido al hundimiento de algunas de sus embarcaciones, porque los alemanes, con los submarinos que ya estaban tomando fuerza y con las minas en el mar, estaban atacando a todo lo que tenía que ver con los aliados europeos, y Estados Unidos ya estaba advertido, se estaban preparando para esa guerra, aunque había, como en todas partes, los que no creían y los que sí creían, pero llegó el momento en que Alemania los atacó y tomaron la decisión, y la decisión la tomó el presidente Woodrow Wilson. Él era un republicano, y logró los 2 periodos presidenciales, entre otras cosas por haber aceptado que Estados Unidos ingresara a la guerra, aunque siempre dijo que no quería ingresar, pero se sostuvo allá y estuvo en el poder hasta 1921, el señor Wilson. Estados Unidos entró a la guerra y pues no es como lo pintan tampoco ni en Hollywood, ni los críticos comunistas, que llegó y todo estaba listo para ganar. No, les tocó sudarla, y ahí se formaron muchos de los grandes oficiales de la Segunda Guerra Mundial, y entre ellos citamos a 3, a Douglas MacArthur, a George Patton y a George Marshall. Esos 3 se formaron en la Primera Guerra Mundial, estuvieron allá en el teatro de operaciones en Europa, y el más destacado de los 3 fue Douglas MacArthur. Pero el general Patton se especializó allá con los primeros tanques y las primeras operaciones que hicieron, se especializó en la guerra de tanques, y es pues, prácticamente el mentor de la guerra de los tanques en Estados Unidos. Tema para otra conferencia u otro análisis. Pero el punto es que al terminar esa guerra, Europa quedó absolutamente devastada. Y fuera de eso, le llegó una peste, una pandemia más o menos similar a la que tenemos en este momento en el planeta, pero con la consecuencia o la circunstancia agravante que no tenía el mundo ni la tecnología, ni los medios, ni los procedimientos para evitar esa pandemia, y hasta que ya se detectó cuál era la causa exacta, pues ya la mortandad ha sido terrible. Entonces, guerra mundial, problemas de dificultades económicas que surgen en todas las guerras, y fuera de eso una pandemia tan tenaz. Entonces, se reunieron inicialmente en París con la participación de Estados Unidos, hicieron la conferencia. La conferencia de París tenía un objetivo, que imponerle a Alemania para reconstruir el mundo, y qué pensaba Estados Unidos como ganador de esa guerra que había que hacer. Entonces el presidente Wilson, que era un republicano, pero uno de los hombres más inteligentes que ha tenido Estados Unidos en la Casa Blanca, y con una habilidad especial para manejar los asuntos estratégicos igual a los presidentes colombianos, presentó una propuesta de 14 puntos. ¿Por qué? Porque él era el ganador y ya sabía que con todo lo que hablamos ahora de ese desarrollo tecnológico, de esa producción que hacía Estados Unidos de vehículos, que tenía el país unido de oeste a este y de norte a sur, con carreteras, con ferrocarriles, estaba impulsando la navegación fluvial, la navegación marítima, pues era el país más poderoso y tenía toda la razón para imponer condiciones, además de que entró a la guerra y le resolvió el problema. Entonces asumió el liderazgo mundial, pero el señor tenía una visión distinta a la que tenían los europeos. Y en la conferencia de París dijo, la posición de Estados Unidos, o su delegado dijo, la posición de Estados Unidos son 14 puntos, y los leyeron. Ustedes los pueden consultar muy fácilmente con el doctor Google, ahí están los 14 puntos claros. Pero digamos que entre esos 14 puntos podríamos aglutinar uno con otro de una manera un poco académica y resumirlos en estos 5. Entonces el señor Wilson, con sus asesores, que sí saben de geopolítica ya, que entienden de los problemas, que entienden de lo que puede venir más adelante, dijeron, hay que reorganizar las fronteras como corresponde a las naciones y a los estados para evitar problemas.
Recuerden que, por ejemplo, entre Alemania y Francia hubo un eterno problema y una pelea por la zona de la franja de Alsacia y Lorena, y que a Polonia no la reconocían como país para poderle seguir robando el carbón, que era el recurso más importante que tenía o que ha tenido Polonia. Entonces, el señor Wilson, viendo, dijo, si quieren la paz hay que hacer esto, que es la reorganización de las fronteras con todo lo que eso implica. Hay que prohibir la diplomacia secreta. ¿A qué se refería él? A que esos pactos que han hecho los tres imperios centrales, es decir, los turcos, que eran musulmanes, aunque moderados, pero eran musulmanes, los austriacos, austrohúngaros, que eran católicos, y los alemanes, que estaban entre católicos y protestantes, pero estaban en la misma línea, hicieron los pactos secretos que fueron los que generaron la guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue tan interesante que hasta unieron, por primera vez se volvieron amigos Francia e Inglaterra en una guerra, y hasta Rusia estuvo del lado de Inglaterra. Entonces, esa es una razón por la cual el señor Wilson decía hay que acabar con esa diplomacia secreta. Claro que eso nunca se acabó y seguirá siendo, pero era un punto claro que Estados Unidos ponía. El otro era que Estados Unidos decía, para ponerle orden a esto hay que estructurar una liga de naciones, una sociedad de naciones que sea universal, que tenga políticas para todos, que tenga líneas claras para todos, y todos estamos jugando dentro de un esquema en el cual tenemos unas responsabilidades, unos deberes y unos derechos. Naturalmente, eso entiende que el que gana pone las condiciones, y por eso estaba Estados Unidos diciendo, la Liga de las Naciones la manejamos nosotros. Porque sus dirigentes, que sí piensan y pensaban en el futuro, intuían lo que podía venir más adelante con esa gran guerra que hubo, porque fue una experiencia horrible, y lo que estaba pasando en las colonias y todo lo que vimos en la ayuda anterior, había que pensar en que Japón estaba apuntándole a ser el poderoso, que China es el gigante dormido, Napoleón, y que en cualquier momento podía despertarse. Pues esa era la razón de crear una sociedad de naciones. No era simplemente llegar a ocupar a Alemania, que había sido el malo de la película, y expoliarla y volverla a flecos, porque eso no iba a resolver el problema, ni mucho menos quitarle a los turcos todo su famoso imperio otomano, y ya se desaparecieron del mapa, porque lo que vendría ahí, lo intuía Estados Unidos, iba a ser unas dificultades muy complejas con los árabes, con los iraníes y con las otras etnias que hay en esa región, y no se equivocaron. Bueno, a la otra cosa que apuntaba Estados Unidos, ustedes ya entenderán por qué, es a la supresión de las barreras económicas. Resulta que, paralelo con todo lo que vimos en la ayuda anterior, se va presentando un problema gravísimo, que es la superproducción. Y entonces la superproducción hace que se disminuya el empleo, porque cuando no hay la suficiente demanda toca bajarle los precios, y entonces ya no alcanzan los recursos para pagarle a los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, esa supresión de barreras económicas la quería Estados Unidos, era para que lo que ya tenía posicionado en Europa y en sus colonias y en el resto del mundo, era abrir más mercados, pero que no hubiera aranceles para que sus productos llegaran e inundaran el mercado, y esa superproducción que había en Estados Unidos siguiera multiplicándose. Entonces, ese era uno de los 14 puntos de Wilson, que muy habilidosamente no lo colocó de primero, pero era el fondo de lo que él quería, porque sabían que se estaba descubriendo la yugular del petróleo ahí en el Golfo Pérsico, que había otros recursos naturales en otras partes del mundo, y que todo eso tenía que ser para el tío Sam de una manera estratégicamente pensada para controlar el planeta. O sea, que lo que les había dicho Mackinder y lo que había dicho Mahan, para ellos no era simple teoría, sino que era la práctica, y había que utilizar la diplomacia fuerte, amarrarle las manos a todo el mundo, evitar que se formaran bloques para que todo el mundo perteneciera a una Liga de Naciones, y cada vez que se reunieran lo pusieran en sintonía. Así era la visión del señor Wilson. Por eso les digo que es uno de los hombres más brillantes que se ha sentado en la Casa Blanca. Tendrá enemigos y detractores como los tuvo Jesucristo. Y el otro punto que insistía el señor Wilson era que las colonias había que reajustarlas. Eso naturalmente no le gustaba a los europeos. Si Inglaterra era dueño de medio mundo, Francia era dueño del otro pedazo, Holanda tenía colonias en el África y en el Asia, Alemania tenía colonias en Asia y en África, y todavía tenían departamentos o colonias ultramarinas aquí en Latinoamérica, pues ¿qué les iba a gustar que el tío Sam les dijera?
Entonces, ante esos puntos, se reunieron en Europa los dueños del balón, hicieron el Tratado de Versalles, ahí sí como dijo Piero, sin americanos. Estados Unidos no participó en el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles cometió un error gravísimo que a la larga se reflejó en la Segunda Guerra Mundial y fue haber vuelto añicos a Alemania. Entonces, aquí es el primer punto en el que nos queremos detener, que las soluciones políticas no son, como escucha uno aquí en Colombia, que hay que llegar y volver flecos esto y lo otro, y que es que aquí llega la verdadera derecha del país, porque ese tipo de soluciones pretorianas solamente conducen a alimentar otros problemas posteriores. Si se piensa en soluciones estratégicas a largo plazo, hay que recurrir a mirar pensamientos como el de Wilson, como el de Lincoln, como el de otros pensadores políticos que ha habido en el mundo, que han mirado más allá de la nariz y han entendido que más adelante un problema que se resuelve a la guachapanda o a la brava, finalmente termina es en un nuevo problema grave. De por sí, sabemos todos que un hecho geopolítico es hijo de un hecho geopolítico y a la vez es padre de otro hecho geopolítico. Entonces, esta enseñanza que nos da Wilson aquí es el primer punto en que queremos reflexionar para esta charla, es que cuando se piensa en una solución hay que pensar como estadista, no como politiquero. Bueno, seguimos con esto y vamos a hablar de qué fue la Gran Depresión. El solo dibujo es que, como dice mi coronel Montaña, las cifras hablan y yo digo los mapas y los diagramas hablan más que las palabras. Ahí ven ustedes lo que fue el problema gravísimo que hubo en Estados Unidos. Resulta que como Europa no se ciñó del todo a lo que quería Estados Unidos, pero Estados Unidos siguió en su crecimiento en ascenso. Entonces llegamos al año 1920 más o menos, que es cuando digamos que se tranquiliza todo lo que pasó en la Guerra Mundial y Estados Unidos está en un momento estelar porque su agricultura tiene una clientela fabulosa en Europa. Son toneladas y toneladas de agricultura que se compra en Europa, porque ya sabemos cómo quedaron los campos de Europa, pero sobre todo porque los hombres, la mano de obra para trabajar en la agricultura y la minería del carbón, que era y el acero, que era lo más activo en Europa, pues estaban o lisiados o muertos o tenían que trabajar en mil cosas para poder levantar nuevamente sus países. Entonces la agricultura estaba quedada y Estados Unidos tuvo una venta impresionante de agricultura allá, pero no solamente agricultura, como estaba desarrollando otros productos y su fuerza marítima comercial era tan buena, pues llevaba de todo y la compra era grande, pero había un problema, no había capacidad de compra, no había capacidad de compra y aquí comienza el problema de la Gran Depresión. Entonces, ¿qué hace la banca de Estados Unidos? Como está respaldada por el patrón oro y, por ejemplo, la libra esterlina en ese momento también estaba respaldada por el patrón oro, entonces Estados Unidos lo que hace es que el gobierno del señor Harding, el que reemplazó a Wilson, se dedica a promover préstamos de la banca de Estados Unidos y fluyen bancos en todo el país y a la vez la Reserva Federal compre oro para respaldar cada emisión que hacían. Eso era emita, compre oro y emita, compre oro y emita y preste, y preste. Entonces en Europa, gobiernos, entidades privadas y públicas adquieran y adquieran préstamos y Estados Unidos venda y venda de todo. Entonces la economía era bollante y ahí la vemos. Son lo que se llama los felices años 20, que son de algunas películas en blanco y negro que aún hemos visto, que salían todas esas muchachas bailando y todo el mundo feliz y en las calles de Manhattan eso era la maravilla y tener un chalet en la Florida era lo máximo, tener un rancho en Texas pues ni se diga, tener tierras en New México o en Colorado pues qué más, de poder ir de pesca en avión a Alaska, todo eso era la maravilla de comenzando el siglo XX en Estados Unidos, los años felices. Y internamente, pues desde luego vino el gran problema que ocasionó el crack de la bolsa. Al ver ese boom, los señores financieros
que les pasa lo de los comunistas, no hay nada que sacie su voraz apetito, entonces comenzaron a emitir los bonos o las acciones, mejor, que antes eran muy limitadas, le fueron dando la larga. Y el señor Harding, como era republicano, era de dejar hacer, dejar pasar y abierto a la economía, autorizó que los bancos hicieran eso y aparecieron, pero por montones, como 10.000 instituciones bancarias en toda la Unión Americana. Esas instituciones comenzaron a hacer pues, los consorcios con las grandes compañías para la emisión de bonos y manejárselos, de acciones, perdón. Entonces, ahí sí, como dijo el papá de John Fitzgerald Kennedy, Joe Kennedy, esto estará siendo tan sospechoso que si yo que estudié toda la vida finanzas, o mejor, yo estudié toda la vida finanzas y el señor que me lustra los zapatos también no estudió finanzas, pero los dos estamos comprando acciones, aquí hay algo que no cuadra, mejor me retiro del negocio y me dedico a traer trago de contrabando a Estados Unidos. Pues ese boom fue generando una burbuja y ustedes saben que las burbujas se revientan. Entonces hay unas cifras, pues, que puede que sean ciertas, puede que no sean ciertas, pero es que por decir algo, por poner un ejemplo, la economía de Estados Unidos estaba en el Producto Interno Bruto en 1921, cuando subió el señor Harding, estaba en 45.000 millones de dólares de la época, más o menos una cifra que dicen. Y que en el 2027, 28, 29 ya estaba en 73.000 millones del Producto Interno Bruto, o sea que había subido el 60% de una manera abrumadora en esos 8 años del periodo de Harding. Pero a la vez el ámbito crediticio, para ser más concreto, o sea, lo que estaba prestado de plata en papeles, porque hay todo en papeles y en bonos, estaba en ese momento en 3.860 millones de dólares. O sea, miren ustedes la diferencia tan tenaz. Entonces, había préstamos por montones, pero era simplemente con papeles, ¿no? Que necesita para la casa, bueno, aquí está el préstamo, vaya y pague, y queda pagando mensualmente X cantidad con los intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ese boom tan espectacular que había era simplemente de papeles, no correspondía al dinero que estaba circulando. Y la gente compraba acciones y los bancos prestaban. Entonces, la oferta era la siguiente, que es más o menos como la pirámide de EMG. No es igual, pero tiene una similitud. ¿En qué consistía? En que tenemos un paquete de $1.000 en acciones, en tantas acciones de la compañía X o Y. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pero yo no tengo sino $50, tranquilo, venga y consígnelos en el banco y nosotros le entregamos el cheque por los $1.000, usted va y las compra y si mañana las quiere vender, pues usted las vende y ya se gana $20 o $50, lo que fuera. Y la gente fue cayendo en ese entrampado. Pero miren las consecuencias que va teniendo eso, que llegue el momento, tenía que hacer metástasis esa crisis en algún momento, en que ya hay tantas acciones en el mercado que lógicamente ya no le pueden seguir subiendo porque todo el mundo compra y todo el mundo está endeudado y los bancos han prestado un montón de dinero y los que están fuertes son los dueños de la bolsa o de las bolsas, pero los demás no tienen. Entonces viene el primer problema, que es lo que se llama el jueves negro de octubre de 1929, el 24 de octubre, que dice, cuando llega la gente que iba allá y se hacía lo que hoy se ve en esos tableros pasando a pura velocidad, era un tipo subido ahí con una tiza colocando que la acción de petrolero subió tanto y lo anotaba, y al ratico no, que subió tanto y borre. Entonces eso era como una fantasía que vivían allá. Y de pronto cuando llegan esa mañana a comprar y vender acciones, que era lo que se hacía ahí en Wall Street, le salen con el anuncio, ¿no? Que eso se comienza a caer y al terminar el día las acciones ya iban perdiendo el 7% y los intereses en ese momento en el banco eran del 8%. Analicen ustedes. Entonces la gente se botó a la calle como salvajes y comenzaron a vender las acciones a lo que les dieran para no perder su plata. Pero como no había dinero tampoco, no había recursos, no había dinero y los bancos no tenían,
Entonces se reunieron al otro día el señor Rockefeller, el dueño de Morgan, del Chase Manhattan Bank y de otro banco, y dijeron, aquí la única solución es inyectarle un dinero grande, y la crisis del primer día fue de 25 millones de dólares. Pónganle ustedes esa cifra tan impresionante de ese momento. Entonces dijeron, ponemos 240 millones y los pusieron, y bueno, sábado y domingo, como la bolsa no funciona, no sé qué, perfecto, y el lunes más o menos. El martes se volvió a estallar la burbuja, porque la gente fue para los bancos y no, no, yo no quiero saber nada de eso, a mí me entrega mis $1.000, me entrega mis $800, si no los tenemos. 5.000 bancos cerraron en Estados Unidos ese día. 5.000 bancos, imagínense ustedes, 5.000 sedes bancarias. Total, de que eso fue una debacle. ¿Y qué hizo inmediatamente Estados Unidos? Pues no podemos seguir prestando en Europa, entonces traigamos los capitales que hay allá. Entonces Europa entró en crisis y generó unos nacionalismos y unos odios, y no pagaron, y ya ustedes imaginan el problema no tan macho que se armó. El comercio se paralizó, se prohibió la sacada del oro para allá, para Europa, cada quien quería cobrar lo suyo, entonces el problema fue tenaz. Entonces vemos en esta gráfica cómo después de llegar a subir como una palma, se cayó como un coco, y baja y baja y baja y baja, hasta que en 1932 eso definitivamente no tiene arreglo. Y a Harding lo ha reemplazado Hoover. Y Hoover, durante sus 3 años, él también era republicano, intentó unas medidas un poco ya más de orden, de la línea demócrata, de que el Estado interviniera, pero no pudo. No pudo, y eso le hizo metástasis. Y aquí en este intermedio, desde esa crisis, ocurrió un evento terrible, es que los soldados que han combatido en la Primera Guerra Mundial fueron a reclamar sus pagos y no había. Y fue la gran marcha que hicieron sobre Washington, que es cuando le tocó al general MacArthur, que en ese momento era el comandante del ejército, sacarlos a culatazos y destruir todos los cambuches y todos lo que han construido alrededor de la avenida Pensilvania y ese sector, que en ese momento pues era más desocupado que ahora. Eso ocurrió allá en Estados Unidos, pero el punto es que ven ustedes la bajada tan terrible que tuvo en los precios de las acciones en Estados Unidos. Y eso realmente no se recuperó del todo, ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial, sino que por allá hasta 1948, 49, cuando se hizo lo de Bretton Woods, que lo vamos a ver un poco más breve, volvió a recuperarse, pero esta fue el problema. Entonces, esa Gran Depresión dio paso a lo que se llamó el New Deal, que es cuando el señor Keynes, que era un británico, que era un economista, le propone al mundo y le propone a Estados Unidos, y le cogen la mano, de que él tiene la idea de cómo mejorar la economía, porque ustedes entenderán que este estornudo no fue solamente para Estados Unidos. Si era el dueño de la economía, de la tecnología, de la industria, del desarrollo, pues todo el mundo se vino abajo, inclusive Latinoamérica, porque Latinoamérica dependía también mucho de venderles banano y café, y lo que ellos nos mandaran aquí en tecnología, comenzando por las máquinas de escribir Remington, todo lo que llegaba, y las cámaras fotográficas, todo llegaba de Estados Unidos por la distancia, por la mayoría. Entonces, todo eso nos fue afectando a todos, y fue el mundo entero el que sufrió esa afectación. Y más con la famosa gripe española, que no fue en España, sino que la llamaron así, pero fue en toda Europa. La situación fue muy difícil. El señor Roosevelt tiene tantos enemigos como amigos. Este era Roosevelt el bueno frente al otro, al que nos quitó el canal de Panamá. Este se llamaba Franklin, el otro se llamaba Teodoro. Teodoro era republicano y Franklin era demócrata. Entonces, bueno, no. Miremos aquí miremos un poco en qué consistió el New Deal. El New Deal pues fue una serie de medidas que tomó el señor Roosevelt, que tuvo mucha contradicción interna, pero el tipo era un político sagaz, muy capaz, y que además, a pesar de su dificultad que tenía, su limitación física que tenía en las piernas, se decidió a enfrentar ese problema, y es el presidente que ha sido elegido 4 veces en Estados Unidos. Fue 3 veces presidente. 3 veces presidente, perdón, no 4, no 3. 3 veces presidente de Estados Unidos. Comenzó en el 32 y salió en el 45 cuando se murió. Reelegido 3 veces.
36, 40 y 44. O sea que ocupó 4 periodos, no terminó el último, pero fue un hombre que llegó a encarar ese problema y sabía que tendría muchos enemigos porque en la política eso ocurre, pero enfrentó el problema con medidas de intervención del Estado. Hay quienes dicen, por ejemplo, la escuela de Austria, que es muy de derecha, dice que es el periodo donde más se ha violado la democracia y que era un liberticida que mató la libertad. Pues sí, pero resolvió el problema. Resolvió el problema para Estados Unidos. Por lo menos le dio una salida y ven ustedes que el gobierno o el periodo o los periodos presidenciales, al menos los primeros 7 años, le pega una levantada muy fuerte al Producto Interno Bruto y le tocó enfrentar lo que ustedes no se imaginan. Resulta que además de la pandemia que llegó de Europa, que dejó sus secuelas en Estados Unidos y los problemas de las deudas que nunca les pagaron a las empresas, este señor tuvo que verse obligado a presionar que los salarios se fijaran ya por ley de Estados Unidos, porque no se fijaban en ese momento por ese lado. Se tuvo que ver obligado a legalizar la venta del trago. Y claro, lo primero que le dijeron era, como él era amigo personal de Joe Kennedy, a quien nombró de secretario de Finanzas en la primera eh, época de su gobierno, pues dijeron que eso era un montaje. Le tocó enfrentar los residuos de lo que quedaba de las mafias de Al Capone y los falsificadores de licor y todo lo que ocurrió en Estados Unidos por esa época. Le tocó enfrentar todas las deudas que se han adquirido con la guerra, de los bonos que se han expedido para que la gente financiara. Le tocó enfrentar los problemas de los obreros en los sindicatos y creó una ley y las uniones, como les dicen allá, se fortalecieron a partir del gobierno de él. Y desde luego tuvo que intervenir públicamente. El señor Hoover había tomado una medida que no era republicana, pero le tocó hacerla, que fue construir unas obras públicas como la famosa represa que está allá en el estado de Nevada, que llega casi hasta Arizona y que le multiplica la electricidad a muchas regiones. Pues a este señor le tocó peor, a Roosevelt, porque hubo una época de unas lluvias muy fuertes y esas inundaciones causaron la erosión en otras regiones y se le vino al traste la agricultura en muchos sectores del centro de Estados Unidos. Y el señor Roosevelt decía que los problemas era para resolverlos y se le ocurrió la genial idea de construir una serie de represas en esos pantanos y con esas represas generar acueductos para irrigar todos los cultivos y revivió la agricultura allá. Muchas personas se le fueron para California, que era el estado más rico en ese momento, el más atractivo, sobre todo por la agricultura, y estos campesinos, pues lo único que tenían era su carro para moverse, su tractor y lo que es un campesino estadounidense, que todos lo hemos visto en las películas o allá cuando hemos ido. Pues le tocó resolver ese problema también. O sea, el señor Roosevelt no la tuvo fácil. Además, ¿qué fenómeno generó Europa con esos problemas de que Estados Unidos por la crisis tuvo que retirar los apoyos económicos? Que aparecieron Mussolini, Hitler y promovieron el nazismo o nacionalsocialismo y el otro promovió su pensamiento que tenía también extremista en Italia y esos fueron cooptando mucha gente y generando unas economías internas para la guerra. Entonces, todo el mundo le advertía en Washington al señor Roosevelt, es que ahora nos van a atacar y usted nada que se fortalece militarmente. Pero pongámonos un poco en los zapatos de este señor, con todos los dolores de cabeza, con todos los problemas del mundo encima, los industriales reclamándole, los obreros reclamándole, los campesinos reclamándole, la pandemia, la crisis económica, y fuera de eso la amenaza de guerra y que esto ya va a estallar otra vez, y que en las Filipinas se rebotaron las guerrillas comunistas, y que los rusos o los soviéticos metiéndole la mano a todo esto para mover el terreno y aflojar el piso. Y aquí en Latinoamérica, entonces, por ejemplo, en Colombia, durante el gobierno de Roosevelt, el señor Alfonso López Pumarejo le dio por hacer politiquería y populismo y trajo las ideas del New Deal para los sindicatos comunistas y ahí se armó la reforma del 36 que iba completamente a lo que pensaban los conservadores y los curas y generó otra violencia y entonces esa violencia pues obviamente se la achacaban a Estados Unidos en gran parte. Pero además de eso había que manejar otro problema que era la Liga de Naciones y le correspondía
al señor Roosevelt ser la cabeza de la Liga de Naciones, pues la Sociedad de Naciones. Y además de eso, le estaban advirtiendo que Japón se estaba armando hasta los dientes y que iba a atacar el Asia. Entonces, con eso les quiero hacer a ustedes una gráfica de lo que significó la Gran Depresión y por qué el señor Franklin Delano Roosevelt, que era demócrata, no era republicano, le llegó como una bendición a Estados Unidos con sus luces y sus sombras, pero cambió el mundo y de qué manera. Entonces, es una biografía que toda persona que estudia política, así como la de Winston Churchill, debería leerla y estudiarla y enfrentar todos estos fenómenos antes de hablar de que vamos a gobernar la Luna, Marte y Júpiter y que ya somos la verdadera derecha y tenemos a Colombia arreglada. Es entender cómo estos hombres han enfrentado esos problemas y han sacado adelante a una potencia como Estados Unidos. Luego viene, a partir del año 39, otro decrecimiento por todas estas crisis que les estoy contando. Y sin embargo, el pueblo americano creyó en él. Creyó en él porque vieron que les resolvió muchos problemas de los que no se han resuelto en la época de Harding y Hoover. Y con eso sepultó al Partido Republicano por un montón de tiempo. Recordemos que los demócratas suben en el 32 y vuelven a recuperar la presidencia los republicanos vuelven a recuperar la presidencia en el 52 con el señor Dwight Eisenhower, que fue el general triunfante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí viene la famosa Segunda Guerra Mundial, que es que Estados Unidos, resolviendo toda esa cantidad de problemas, y de la única manera que lo encontró Roosevelt fue interviniendo directamente en la economía, prohibió la venta de más acciones sin una regulación del Estado y creó la ley para regular eso, prohibió la venta de oro al exterior sin la autorización del Estado y prohibió las exportaciones hasta que no se resolviera la situación interna del país. Es más, se vio obligado a tomar unas decisiones que para él eran muy dolorosas, pero que no podía sostener la mendicidad y tuvo que quemar un poco de cultivos y tuvo que, el cultivo pues quemar ya el producto, la cosecha, tuvo que sacrificar cerdos en lugar de regalárselos a Europa y no porque fuera una persona inhumana, sino por la misma condición económica de este problema. Es decir, esto es para estudiarlo, analizarlo y leerlo con pinzas. Pero miren ustedes que esta gráfica es muy diciente de la transformación que le pegó Roosevelt. Claro, Harding intervino, Hoover intervino y Wilson también intervino al final de su mandato. Pero realmente el que materializó todo esto y que ustedes lo ven ahí, la bomba atómica que la estalló el señor Truman después de que Roosevelt había iniciado el proceso, mejoró la capacidad de los soldados de infantería. Esa impresionante fuerza aérea que desarrolló Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue durante el gobierno de Roosevelt. Entonces, aquí no cabe la ideología si era de derecha o izquierda, sino es ese patriota que tuvo el país. Que tenga enemigos y digan que era amigo de los comunistas, que X o Y, eso no le quita lo bailado a ese señor. Y ven ustedes que Estados Unidos, después de semejante crisis, no solo le demostró al mundo que podía ser la potencia, sino que tenía los hombres capaces para dirigirla, gobernarla y viene ya, para no alargar aquí, ustedes conocen mucho de la Segunda Guerra Mundial, algunas consecuencias económicas y geopolíticas. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos aún durante el gobierno del señor Roosevelt? Dice, nosotros somos los dueños del balón, tenemos el patrón, que es la moneda fuerte, que es el dólar, y en Bretton Woods hicieron en 1944 el acuerdo de Bretton Woods, que así se llama, o el pacto de Bretton Woods, con el cual diseñaron la nueva economía del mundo, que es la que estamos viviendo en este momento. Que ya lo vimos en el seminario anterior, China la está afectando mucho, pero es la que está en boga y es la que tiene más fuerza. Producto de esa Segunda Guerra Mundial y de las decisiones económicas que tomaron, nació la ONU, que es mucho más fuerte que la Sociedad de Naciones que existía, y de paso Estados Unidos marcó el compás, impidió que le volvieran a hacer la misma cosa a Alemania que le han hecho en la Primera Guerra Mundial, impidió que a Japón lo consideraran un país de tercera, sino que debía ser la proyección que tenía Estados Unidos, ese era su portaaviones para controlar el resto del Asia. O sea, mientras los guerreristas y los mediocres querían era acabar con Estados Unidos con Japón y Alemania, la visión que dejó Roosevelt y que le siguió Truman
y que materializó muy bien el general Marshall en Europa y el general MacArthur en el Pacífico, fue al contrario, hay que integrar a esta gente al desarrollo mundial, utilizar su talento, su producto, su tenacidad, y vamos a ver cómo mejoramos el mundo. Bien distinto. Y paralelamente, mientras los comunistas se dedicaban a promover guerrillas en el mundo, los soviéticos, y a organizar movimientos revolucionarios y a planear a destruir el mundo, Estados Unidos comenzó una serie de programas de asistencia que han sido muy cuestionados, sobre todo por los comunistas, pero ¿qué le hacemos? Si hay un terremoto, hay una tragedia, jamás la Unión Soviética llegó a dar nada y allá estaba Estados Unidos ayudando y apoyando. Entonces, esa asistencia en el tercer mundo, pues lo posicionaron como el país de la filantropía con luces y sombras. No estamos defendiendo ni atacando, sino poniendo las cosas sobre la mesa. ¿Qué más le trajo a Estados Unidos eso? El control geopolítico sobre el oriente del Pacífico. Sabemos todos que lo vimos aquí, lo estudiamos muy bien, que lo único que no quedó en control de Estados Unidos es la bolsa esa del mar de China entre Filipinas y China y Vietnam. ¿Qué otro problema no le quedó a Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que resolvió otros tantos? O sea, por eso decimos que la geopolítica resuelve unos, pero inmediatamente nacen otros. La Guerra Fría entre comunistas y capitalistas, que duró hasta el año 90, pero que los dinosaurios de aquí, de este lado, todavía siguen en la era paleozoica pensando en esa Guerra Fría y que la solución es el comunismo. Tuvo también que enfrentar los dos problemas gravísimos de Corea y el Vietnam, y le agregamos ahí la crisis de misiles en Cuba y la crisis de Berlín en el 46, 47. Entonces, esos elementos le tocó una parte a Roosevelt, otra a Truman, que ambos eran demócratas y que tenían pues sus contradictores, como el senador McCarthy, que era un anticomunista a morir. De una vez Estados Unidos pasó a controlar el petróleo, ya lo vimos aquí, lo estudiamos muy bien, cómo se convirtió el patrón, el dólar en el patrón del petróleo y dejó de ser el patrón oro, ya eso es tema agotado. Y se trabajó de una manera tan sincronizada, a pesar de los problemas que hubo del Watergate en el 73, del desgobierno de Jimmy Carter, de los problemas que hubo después de la muerte de Kennedy y todo eso, el país con su estructura, con lo que dejaron sus padres fundadores y con lo que dejaron hombres como Roosevelt, se pudo mantener la institucionalidad de la democracia. Y la prueba la tuvimos ahora en las últimas elecciones. El señor Trump quería quedarse a la brava y triunfó la institucionalidad. Que se diga lo que se diga, que le hicieron trampa, que no sé qué, pero triunfó la institucionalidad. Entonces, esa es la fuerza de un país muy grande, muy fuerte, gracias a sus líderes, y que la historia tendrá luces y sombras para decirle, pero tienen unas características que nos llevan mucha ventaja. De igual manera, en el mundo, en la economía, entró a jugar tanto en un solo paquete la tecnología nuclear, la tecnología espacial y la tecnología de punta, que van atadas unas con otras, y a pesar de los ataques, las agresiones, ha habido presidentes como Reagan, como los Bush, que han impulsado eso, y el país va adelante y tiene en este momento la competencia de China, pero China no tiene el know-how, no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad todavía de desarrollarlo. Claro, tienen su plan para el 2025, pero Estados Unidos sigue siendo la cabeza por su forma de gobierno y su forma interna de manejar las cosas. Tuvieron una burbuja terrible en el 2008, todos lo sabemos, algo muy parecido a lo que ocurrió en la época del 29, cuando los bancos se desaforaron a prestarle plata a la gente para comprar vivienda, y sí era aterrador. Estábamos por allá en esa época visitando Estados Unidos muy seguido y vimos una cosa tenaz. Era que una persona que trabajaba de mesero en un restaurante cualquiera, digamos que en ese tiempo se sacaba $150 al día, y la señora, la esposa, iba y limpiaba 2 casas y se ganaba también $150 al día. Pero es que en Estados Unidos $150, eso es como el costo diario de una persona allá. Entonces, los bancos le prestaban fácilmente, es que compra una propiedad que valía $700,000, $500,000, y le hacían los que llaman allá el real estate y el broker y otros, le hacían los papeles, ya listo, pase y préstamo, y entonces, claro, la persona quedaba embarcada
el real estate, mediante el banco, perdón, y llegaba el momento en que no tenía con qué pagar, y fue la burbuja del año 2008, que al final del gobierno de Bush y al comienzo del gobierno de Obama, que fue una crisis muy fuerte para la economía, pero la superaron en particular durante el gobierno de la primera parte del gobierno del señor Trump, que desafortunadamente por la pandemia pues se cayó. Pero en este momento hay una crisis de los partidos tradicionales. El Partido Republicano necesariamente tiene que reestructurarse. No pueden seguir dependiendo de una persona, porque allá en Estados Unidos no han vivido de caudillos, sino de equipos de trabajo. Y el señor Trump, pues ya para la próxima elección seguramente su edad no le ayuda, aunque Biden pues subió más o menos de la misma edad. Pero el Partido Republicano, que es el que ha tenido la esencia del desarrollo, del estímulo a la empresa privada, tiene que reinventarse. Lo mismo el Partido Demócrata ya tiene que dejar atrás esos dinosaurios que tiene con la casa Clinton, que se apropió de ese partido y entonces viven al vaivén del temperamento de la señora Hillary, y eso no puede ser así. Entonces, en conclusión, eso es un efecto económico y político y geopolítico que todo va en un solo paquete sociológico de lo que ocurrió con Estados Unidos con las dos guerras mundiales y la Gran Depresión hasta nuestros días. Pero antes de darle la palabra a mi coronel Carrascal, les pongo este mapita para que reflexionemos. Como dicen los costeños, ajá, ¿y qué? ¿Y Latinoamérica qué? Vean ustedes que todo esto pasó y hemos hablado todo el tiempo es de la influencia de la relación de Estados Unidos, de los efectos con Europa y con Latinoamérica, muy poco. ¿Por qué? Entonces no vamos a decir como los comunistas, es que Estados Unidos nos utiliza y nos saca y nos tiene aparte. Es cuál ha sido la visión de desarrollo de nuestros líderes latinoamericanos para entrar a aprovechar la cercanía con semejante desarrollo. Eso es como el cuento que decimos que alguien busca la solución y camina un poco de kilómetros buscándola y resulta que la lleva entre el bolsillo. Entonces, ese es el problema. No es que nos va a dar Estados Unidos, sino cómo aprovechamos todo lo que tiene Estados Unidos para que dejemos de ser su patio trasero, que dejemos de ser las repúblicas bananeras y con toda esta potencialidad que nos da este mapa, que en lugar de negro es azul, lo que lo rodea, a ver si no somos capaces de desarrollar algo distinto. Y esa es la invitación para quienes participan en estos seminarios, es que no solamente